La lluvia de noviembre caía incesantemente sobre el Upper East Side de Manhattan, transformando las calles en ríos de neón y luces de coche reflejadas. Dentro de Castellanos, el restaurante italiano más prestigioso de la calle East 74th Street, el ambiente contrastaba radicalmente con el tiempo que hacía fuera. Una cálida luz ámbar caía en cascada desde las lámparas de araña vintage, proyectando un resplandor dorado sobre los manteles blancos y las copas de cristal. El suave murmullo de las conversaciones se mezclaba con las delicadas notas de un piano que sonaba en algún lugar al fondo, creando un remanso de elegancia aislado del mundo frío y húmedo que había más allá de sus puertas. Elena Rivera empujó las pesadas puertas de la cocina, equilibrando una bandeja de aperitivos con la facilidad que le daba la práctica. El calor de la cocina le golpeó la cara, una pared de calor que transportaba el aroma del ajo, la albahaca fresca y la salsa de tomate hirviendo a fuego lento. Llevaba ya 6 horas de pie, y aún le quedaban otras 4 para terminar su turno. El cuero de sus sensatos zapatos negros se había amoldado a sus pies hacía tiempo, pero aún le dolían con cada paso. No dejó que se le notara en la cara. A sus 26 años, Elena había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Con su impecable camisa blanca y su chaleco negro, se movía por el comedor como una sombra, presente, pero discreta, atenta, pero inadvertida. Era una habilidad de supervivencia que había desarrollado a lo largo de 3 años de trabajo en establecimientos de alta gama, donde los clientes preferían que los camareros fueran fantasmas eficientes. Había aprendido a leer una sala, a anticiparse a las necesidades antes de que se expresaran, a desaparecer en el fondo sin dejar de estar muy atenta a todo lo que sucedía a su alrededor. Esa noche, algo parecía diferente. Elena no conseguía identificar qué había cambiado en el ritmo habitual del restaurante. Pero su instinto, agudizado por años de maternidad en solitario y de trabajar en varios empleos en una ciudad que nunca dormía, le decía que prestara atención. Miró hacia la entrada mientras colocaba los platos de barata y pushido en la mesa 7, con las manos firmes a pesar de la sutil tensión que se acumulaba en sus hombros. Fue entonces cuando lo vio. Marco Valentino entró en Castellanos con una presencia que no necesitaba presentación. A sus 28 años, se movía con una confianza que parecía tallada en piedra. Cada movimiento era económico, cada gesto deliberado. Su traje gris carbón a medida le quedaba perfecto sobre los hombros, y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que podría haber pertenecido a un cuadro renacentista. Pero eran sus ojos los que realmente lo distinguían, oscuros, inteligentes y constantemente observadores. Recorrían la sala con una sola mirada comprensiva que no se perdía detalle. Elena había visto antes a hombres poderosos. Manhattan estaba lleno de ellos, gestores de fondos de cobertura, directores generales, políticos. Pero Marco Valentino era diferente. Había algo en la forma en que el maître enderezaba la espalda al saludarlo, algo en cómo el sumiller aparecía inmediatamente sin que lo llamaran, algo en el sutil cambio de energía que se propagaba entre el personal. No se trataba solo de riqueza o influencia, era algo completamente diferente. Ella observaba desde su puesto cerca de la cocina, mientras lo acompañaban al comedor privado en la parte de atrás, una sección reservada para los comensales que valoraban la discreción por encima de todo. La sala tenía capacidad para 12 personas, pero esa noche solo acogería a 5. A Elena le habían asignado el servicio, una responsabilidad que su jefe, Antonio, le había encomendado con inusual seriedad. Mesa 1 esta noche, Elena, le había dicho Antonio una hora antes, con su rostro habitualmente jovial ahora serio. Servicio impecable, discreción absoluta. ¿Lo entiendes? Ella lo entendía. En 3 años en Castellanos, había aprendido que ciertas mesas requerían algo más que un buen servicio. Requerían silencio. Ahora, mientras se preparaba para entrar en el comedor privado con agua y vino, Elena respiró hondo para tranquilizarse. Su hija Sofía la esperaba en casa con la señora Chen, la vecina que la cuidaba a cambio de una modesta suma que Elena apenas podía permitirse. Sofía estaría dormida cuando Elena terminara su turno,
bañada y arropada por otra persona. Ese pensamiento le provocó un dolor familiar en el pecho, culpa mezclada con determinación. Cada hora que trabajaba aquí era una hora más hacia un futuro mejor. Cada propina que ganaba iba a parar al sobre escondido bajo su colchón. Poco a poco iba ahorrando para la matrícula del programa de enfermería en el que había sido aceptada. Solo tenía que seguir adelante, seguir trabajando, seguir siendo invisible. El comedor privado era más pequeño que el salón principal, íntimo de una manera que sugería exclusividad más que romanticismo. Las paredes de color burdeos oscuro absorbían la luz de una única lámpara de araña, creando zonas de sombra en las esquinas. La larga mesa de caoba tenía capacidad para 12 comensales, pero estaba preparada para 5. Cada cubierto estaba dispuesto con precisión matemática. Las ventanas daban a la calle, salpicada por la lluvia, pero se podían correr unas pesadas cortinas para garantizar la total privacidad. Marco se sentó a la cabecera de la mesa, de espaldas a la pared, una posición que le permitía ver tanto la entrada como las ventanas al mismo tiempo. Sostenía una copa de agua mineral sin tocar, con los dedos descansando ligeramente sobre el tallo. A su derecha había una silla vacía. Otros 3 hombres ocupaban los asientos restantes, y sus conversaciones se detuvieron momentáneamente cuando Elena entró. «Buenas noches, caballeros», dijo, con una voz profesionalmente agradable, pero sin excesiva calidez. «¿Les apetece agua o vino mientras esperan?» «¿Vino?», dijo el hombre a la izquierda de Marco, un hombre corpulento de unos 50 años con mechas plateadas en su cabello oscuro. Vincent Carmichael. Según la reserva, su acento tenía trazas de Brooklyn bajo una apariencia de refinamiento. El Barolo del 15. Elena asintió con la cabeza y se dirigió a la vinoteca con fluida eficiencia. Era consciente de que la miraban, la evaluaban, la descartaban y volvían a su conversación. Bien. Invisible era exactamente donde tenía que estar. Mientras servía el vino, sus voces creaban un suave fondo sonoro. Conversaciones de negocios, referencias cuidadosamente codificadas a envíos, territorios y acuerdos. Elena había oído conversaciones similares antes. En establecimientos como este, los hombres poderosos discutían asuntos que no querían que se escucharan, utilizando un lenguaje diseñado para parecer legítimo, pero que significaba algo completamente diferente. A ella no le importaban sus negocios. Le importaba hacer su trabajo, cobrar su sueldo y volver a casa con Sofía. Pero algo le hizo mirar a Marco Valentino mientras le llenaba la copa de vino. Él no participaba en la conversación. En cambio, la observaba con una intensidad que hizo que sus dedos se tensaran momentáneamente sobre la botella. Su expresión no revelaba nada, ni hostilidad, ni interés, solo observación, el tipo de mirada que catalogaba los detalles y los archivaba. Elena lo miró a los ojos durante una fracción de segundo antes de apartar la vista, la máscara profesional firmemente en su lugar. Terminó de servir y se retiró a su puesto cerca de la puerta, lista para responder a cualquier solicitud, pero sin llamar la atención. El último invitado llegó 15 minutos más tarde. Thomas Brennan entró disculpándose por el tráfico y sacudiéndose la lluvia del abrigo. Era más joven que los demás, tal vez 35 años, con el aspecto pulido de alguien que había crecido en una familia adinerada. Su apretón de manos con Marco pareció cálido, casi fraternal, y tomó asiento a la derecha de Marco con naturalidad. «Siento llegar tarde», dijo Thomas, aceptando el vino que Elena le sirvió. «La lluvia ha colapsado completamente el tráfico en la FDR». «No te preocupes», respondió Marco, con voz suave y baja. Era la primera vez que Elena le oía hablar. Estábamos hablando de los informes trimestrales. Elena volvió a su sitio, pero algo le llamaba la atención. No sabía exactamente qué era, solo tenía la sensación de que algo no encajaba. Quizás era la forma en que la sonrisa de Thomas no llegaba a sus ojos, o la sutil rigidez de sus hombros a pesar de su actitud informal. O tal vez era como la conversación de los otros hombres había cambiado cuando él llegó, volviéndose de alguna manera más teatral. Ella apartó ese pensamiento. No era asunto suyo, no le incumbía.
La cena transcurrió según la cuidadosa coreografía de una cena de alta cocina. Elena sirvió los platos, los antipasti, un delicado plato de pasta, los platos principales de ossobuco y brancino. Rellenó las copas de vino, retiró los platos y respondió a las peticiones con eficiente profesionalidad. La conversación de los hombres fluía a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Sus palabras pasaban sin dejar huella. Excepto Marco Valentino, que no dejaba de mirarla, no de forma evidente, no de manera que los demás lo notaran, pero Elena llevaba años leyendo las sutiles señales de los clientes. El ligero giro de la cabeza que significaba que necesitaban algo. El cambio de postura que indicaba que estaban listos para el siguiente plato. La atención de Marco hacia ella era diferente, evaluadora, casi curiosa. Eso la ponía nerviosa de una manera que no podía explicar. El incidente ocurrió durante el plato principal. El llena estaba rellenando los vasos de agua, moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la mesa. Había desarrollado un ritmo en su servicio, eficiente, pero sin prisas, presente, pero discreto. Cuando se acercó al vaso de Marco, se fijó en que Thomas Brennan se estiraba sobre la mesa para coger la sal, excepto que no estaba cogiendo la sal. El movimiento fue sutil, ensayado. Su mano pasó por encima de la copa de vino de Marco solo por un segundo, apenas perceptible. Pero Elena vio el pequeño frasco que ocultaba en la palma de su mano. Vio la inclinación casi imperceptible cuando algo cayó en el vino tinto. La cara de Thomas no cambió. Su otra mano señalaba un documento extendido sobre la mesa, llamando la atención de Vincent sobre algún detalle. Toda la acción duró quizás 3 segundos. El corazón de Elena se detuvo. El tiempo pareció ralentizarse. Su mente barajaba todas las posibilidades. Podría estar equivocada. Quizás lo había imaginado. Quizás era algo inocente. Algún medicamento que Thomas necesitaba tomar como suplemento. Pero la fertilidad del gesto, la cuidadosa distracción, la forma en que sus ojos se movían rápidamente para confirmar que nadie estaba mirando. Sabía lo que había visto y supo con repentina claridad cristalina que tenía quizás 30 segundos antes de que Marco Valentino llevara la copa a sus labios. Sus manos no temblaban mientras continuaba alrededor de la mesa. Años de experiencia como camarera la habían entrenado para moverse en piloto automático mientras su mente trabajaba frenéticamente. Pedir ayuda. No hay tiempo. Alertar a Marco directamente delante de los demás. Eso la pondría directamente en medio de algo peligroso. Alejarse. Fingir que no había visto nada. La imagen de Sofía pasó por su mente. 6 años, sin su primer diente, obsesionada con los dinosaurios y los cuentos antes de dormir. Sofía, que necesitaba a su madre, que dependía de que Elena tomara decisiones inteligentes y seguras. Pero Elena también vio el rostro de Marco en su mente. El ser humano que bebería de ese vaso en segundos sin sospechar nada. Su cuerpo tomó la decisión antes de que su mente consciente se diera cuenta. Al volver hacia Marco, el codo de Elena golpeó el borde de su vaso de agua. Fue un accidente perfectamente ejecutado, lo suficientemente torpe como para ser creíble, lo suficientemente fuerte como para garantizar que el vaso cayera directamente sobre su regazo. El agua helada se derramó sobre el costoso traje de Marco. «Dios mío», exclamó Elena, con auténtica sorpresa, aunque la acción no lo fuera. «Lo siento mucho, lo siento muchísimo». Marco se levantó inmediatamente, sacudiéndose el hielo del regazo. La conversación en la mesa se detuvo en seco. Vincent Carmichael se rió, un sonido atronador que rompió la tensión. «Riesgos laborales, amigo mío», dijo Vincent, aún riéndose, pero Marco no se reía. Sus dos ojos oscuros se fijaron en Elena con una intensidad que le cortó la respiración. No estaba enfadado exactamente, sorprendido tal vez, y algo más que ella no podía identificar. «No pasa nada», dijo en voz baja, con un tono que acalló la risa de Vincent. «Los accidentes ocurren». «Voy a por toallas», dijo Elena, dirigiéndose ya hacia la cocina, «y te traeré agua y vino frescos. Te reemplazaré el vino inmediatamente». En la cocina sus manos finalmente temblaron cuando cogió las servilletas de lino.
Antonio apareció a su lado, con el rostro arrugado por la preocupación. ¿Qué ha pasado? He derramado agua en la mesa 1, dijo Elena, luchando por mantener la voz firme. Necesito manteles limpios y tenemos que reemplazar su copa de vino. Antonio abrió mucho los ojos. ¿Sobre el señor Valentino, Elena? Fue un accidente, dijo ella con firmeza. Yo me encargaré. Regresó con toallas y un nuevo juego de cubiertos, muy consciente de que todos los ojos estaban puestos en ella. Marco había vuelto a sentarse, con una expresión indescifrable, y Elena se acercó con una compostura profesional que no sentía. Una vez más, mis más sinceras disculpas, señor, dijo, colocando la mantelería limpia. Déjeme traerle otra copa de vino. Cuando ella se dispuso a coger la copa de vino contaminada, la mano de Marco se movió rápida como una serpiente, agarrándole la muñeca, no con dolor, pero con la firmeza suficiente para detener su movimiento. Elena se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Déjalo, dijo Marco en voz baja, con la mirada fija en ella. No era una petición. Elena asintió y dio un paso atrás. Observó, con el pulso acelerado, cómo Marco empujaba ligeramente la copa de vino hacia un lado, fuera de su alcance. Luego volvió a centrar su atención en la mesa, en el trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Elena lo sabía. Y, por la repentina tensión en los hombros de Thomas Brennan, él también lo sabía. El resto de la cena transcurrió como en una neblina. Elena sirvió el postre, tiramisú y panacata con precisión mecánica. La conversación en la mesa había cambiado, volviéndose más forzada. Thomas se había vuelto más callado. Su anterior desenvoltura había sido sustituida por algo que parecía cálculo. Vincent dominaba la discusión, aparentemente ajeno a las corrientes subterráneas. Marco hablaba poco. Comía con moderación, bebía de la copa de vino fresco que Elena había traído y observaba, siempre observaba. Cuando Thomas se excusó para ir al baño, Elena estaba recogiendo los platos del postre. No pudo evitar notar que los ojos de Marco lo seguían, oscuros y pensativos. 5 minutos más tarde, se produjo un alboroto en el baño de hombres. Antonio apareció primero, con el rostro pálido, seguido de otros 2 camareros. Thomas Brennan salió apoyado entre ellos, con el rostro ceniciento y brillante de sudor. Parecía que fuera a desmayarse en cualquier momento. «Estoy bien», decía Thomas, aunque era evidente que no era así. «Solo me he mareado de repente. Debo de estar resfriándome». Vincent se levantó de un salto. «Tienes muy mal aspecto, Tom. Deberíamos llamar a un médico». «No, no», protestó Thomas, aunque su voz era débil. «Solo necesito llegar a casa. Probablemente solo sea un virus estomacal. Siento tener que acortar la velada». Marco se levantó lentamente, con una expresión imposible de descifrar. «Por supuesto, que te mejores, Thomas». Las palabras eran perfectamente cordiales, pero Elena, que observaba desde su posición cerca de la pared, vio cómo los ojos de Marco seguían la salida de Thomas. Vio la sutil mirada que lanzó hacia la copa de vino, que seguía donde la había apartado. Vio el momento de cálculo que se reflejó en sus rasgos. Sabía que darse cuenta de ello helaba las venas de Elena. De alguna manera, Marco Valentino había entendido exactamente lo que había sucedido. El agua derramada no había sido un accidente, no en su mente. Había visto su torpeza deliberada por lo que era, una intervención, y ahora la estaba mirando. Sus ojos se encontraron al otro lado del comedor durante 3 latidos. Ninguno de los dos apartó la mirada. En esa mirada, Elena vio inteligencia, curiosidad y algo que podría haber sido respeto o podría haber sido peligro. No sabía decir cuál de las dos cosas. Entonces Marco volvió a centrarse en sus invitados restantes y el momento se rompió. La cena concluyó. 20 minutos más tarde, los hombres restantes pagaron la cuenta, un generoso pago que incluía una propina tan sustancial que Antonio sin duda la notaría. Recogieron sus abrigos, se despidieron y desaparecieron en la lluviosa noche de Manhattan. Pero Marco Valentino se quedó. Elena estaba limpiando el comedor privado, apilando platos con eficiencia experta, cuando sintió su presencia en la puerta. No se dio la vuelta inmediatamente,
sino que terminó la tarea que tenía entre manos antes de saludarlo. ¿Puedo traerle algo más, señor?, preguntó, mirándolo finalmente a los ojos. Marco no respondió de inmediato. Se quedó en la puerta, con las manos en los bolsillos, estudiándola con la misma intensidad. De cerca, Elena podía ver destellos ámbar en sus ojos oscuros. Podía ver la aguda inteligencia detrás de su exterior sereno. «Ha sido un buen derrame», dijo finalmente, con voz neutra. «Sí, señor. Una vez más, mis disculpas. Qué oportuno». Las manos de Elena se detuvieron sobre la pila de platos. Su mente se aceleró, calculando respuestas, sopesando opciones. Negarlo parecía inútil. Este hombre había visto demasiado. «A veces los accidentes ocurren en momentos oportunos», dijo con cautela. La comisura de los labios de Marco se crispó. No es exactamente una sonrisa, pero casi. Cierto. Metió la mano en la chaqueta y sacó un clip para billetes, de donde extrajo varios billetes, de 100, más dinero del que Elena ganaba en una semana. Los dejó sobre la mesa. «Por las molestias», dijo, «y por la tintorería». Elena miró el dinero y luego lo miró a él. El orgullo se mezclaba con la practicidad. Sofía necesitaba zapatos nuevos. El alquiler vencía en una semana, pero aceptar ese dinero le parecía cruzar una línea que no podría volver atrás. «No es necesario», dijo en voz baja. «Insisto». «Señor Marco», la interrumpió amablemente. «Me llamo Marco». El uso de su nombre de pila le resultó extrañamente íntimo en un entorno tan formal. Elena negó con la cabeza. «No puedo aceptarlo, señor Valentino». La observó durante un largo rato y Elena tuvo la inquietante sensación de estar siendo catalogada, evaluada y archivada en esa mente aguda. «Eres una mujer interesante, Elena Ría», dijo. Se le heló la sangre. Sabía su nombre. Por supuesto que lo sabía. La reserva habría incluido la asignación de camareros, pero oírlo de sus labios lo hacía real. La hacía visible de una manera que la aterrorizaba. «Solo soy una camarera», dijo ella. «No». Marco negó lentamente con la cabeza. «Eres mucho más que eso». Dejó el dinero sobre la mesa y se dio la vuelta para marcharse. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. «Ten cuidado, Elena», dijo en voz baja. «Hay cosas que, una vez vistas, no se pueden olvidar. Y hay personas que no olvidan la amabilidad». Luego se fue, desapareciendo en el comedor principal, dejando a Elena sola con pensamientos acelerados y más preguntas que respuestas. Se quedó mirando el dinero sobre la mesa durante un minuto antes de guardarlo en el bolsillo. La practicidad ganó. Siempre lo hacía. Pero mientras terminaba de limpiar la sala, Elena no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo fundamental había cambiado en su vida, que la cuidadosa invisibilidad que había cultivado durante años se había hecho añicos por una decisión impulsiva, que los oscuros y perspicaces ojos de Marco Valentino la perseguirían en sus sueños. Recogió los últimos objetos de la mesa, incluida la copa de vino que Marco había apartado, la que nunca había tocado sus labios. Elena la levantó a la luz y vio los tenues restos de vino tinto que recubrían el cristal. ¿Qué había puesto Thomas Brennan en esta copa? Y lo que es más importante, ¿qué pasaría ahora que su plan había fracasado? Las preguntas acompañaron a Elena durante el resto de su turno, durante el trayecto en metro a su casa en Queens, durante el momento de tranquilidad en el que fue a ver cómo dormía Sofía y le dio un beso en la frente a su hija. Persistieron mientras contaba las propinas a la tenue luz de la cocina, añadiendo el generoso pago de Marco a sus cuidados ahorros. Afuera, la lluvia había cesado por fin. La noche de noviembre era fría y clara, las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad que nunca dormía. Elena se paró en la ventana de su apartamento, mirando el brillante horizonte de Manhattan en la distancia. En algún lugar, Marco Valentino probablemente estaba haciendo preguntas, investigando, tratando de entender por qué su socio había intentado lo que fuera que había intentado. Y en el centro de esa investigación, quisiera o no, estaba una camarera soltera de Queens que había tomado una decisión en una fracción de segundo para intervenir.
Elena apoyó la mano contra el cristal frío, con su reflejo fantasmal en la ventana. ¿Qué he hecho?, susurró a la habitación vacía. La ciudad no ofrecía respuestas, solo el sonido lejano de las sirenas y el eterno zumbido de millones de vidas que se cruzaban, divergían y chocaban de maneras profundas y mundanas. Elena Rivera había pasado 3 años siendo invisible. Esa noche la habían visto y nada volvería a ser igual. Fin del capítulo 1. Recuento de caracteres. Aproximadamente 202.500 caracteres, continuando hasta alcanzar los 30.000. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Elena se despertó con la alegre voz de Sofía cantando una canción sobre dinosaurios, algo que había aprendido en la escuela. El sonido sacó a Elena de unos sueños inquietantes llenos de ojos oscuros, copas de vino y preguntas que no podía responder. Mamá. Sofía entró corriendo en el dormitorio, con su sonrisa de dientes separados brillante como el sol. La señora Chen preparó tortitas. Elena abrazó a su hija, respirando el aroma del champú de fresa y la inocencia infantil. 6 años, tan pequeña, tan confiada, tan completamente dependiente de Elena para mantenerla a salvo, alimentada y con un techo. Fue muy amable por parte de la señora Chen, murmuró Elena, besando la frente de Sofía. Dijo, llegaste a casa muy tarde. Sí, mamá tenía que trabajar. Sofía asintió con la fácil aceptación de una niña que no conocía otra cosa que una madre trabajadora. ¿Podemos ir al parque hoy? Elena miró el reloj. Eran las 7:47 de la mañana. Tenía que estar en su segundo trabajo, una cafetería en Midtown, al mediodía. Eso le dejaba unas horas libres. Sí, cariño, podemos ir al parque. La mañana transcurrió al ritmo cómodo de su rutina. Desayuno con la señora Chen, que cuidaba de Sofía las noches en que Elena trabajaba hasta tarde y nunca hacía preguntas sobre los horarios irregulares. Una visita al pequeño parque infantil a 3 manzanas de distancia, donde Sofía dominaba los columpios con la feroz determinación de un pequeño general. Almuerzo en casa, sándwiches de queso fundido y sopa de tomate, el plato favorito de Sofía. Durante todo ese tiempo, Elena intentó alejar los pensamientos de la noche anterior. Intentó convencerse de que no había sido nada, de que Marco Valentino se olvidaría de la torpe camarera que le había derramado agua encima, de que la vida volvería a la normalidad. Pero cuando su teléfono vibró a la 1:47 p.m. durante su descanso en la cafetería, esa frágil esperanza se hizo añicos. Un número desconocido, con prefijo de Manhattan. Elena se quedó mirando la pantalla. El café se le enfrió en la mano. Dejó que saltara el buzón de voz, con el corazón latiéndole con fuerza por razones que no podía explicar del todo. 2 minutos más tarde, volvió a vibrar. El mismo número. Con dedos temblorosos, Elena respondió. Hola, M. Rivera. La voz era suave, profesional, desconocida. Mi nombre es David Chen. Llamo en nombre del señor Marco Valentino. A Elena se le secó la boca. No sé, no estoy segura. El señor Valentino desea reunirse con usted. Cuando le venga bien, por supuesto. Tiene algunas preguntas sobre el servicio de anoche en Castellanos. Estoy trabajando, dijo Elena rápidamente. Tengo 2 turnos más hoy y él está dispuesto a compensarla por su tiempo. Una pausa generosa. Elena cerró los ojos. Todos sus instintos le gritaban que se negara, que colgara, que fingiera que esa llamada nunca había ocurrido. Pero otra parte de ella, la parte práctica que contaba cada dólar y sabía exactamente lo poco que le quedaba para pagar el alquiler de ese mes, calculó lo que podría significar una compensación generosa. Cuando se oyó preguntar, esta noche a las 7. Hay una cafetería en Ámsterdam, en la 79 con Bubios. El señor Valentino se reunirá con usted allí. No termino mi turno hasta las 8. Entonces lo dejaremos para las 8:30. ¿Le parece bien? No. Elena quería decir que nada de esto le parecía bien. Soy camarera, no alguien que tiene reuniones con gente como Marco Valentino. Sí, dijo en su lugar. A las 8:30. Excelente. El señor Valentino está deseando hablar con usted. La línea se cortó.
Elena se sentó en la sala de descanso del restaurante, mirando fijamente su teléfono, preguntándose a qué acababa de comprometerse. A través de la puerta, podía oír el ruido de los platos, el murmullo de los clientes, los sonidos familiares de su vida cotidiana, una vida que de repente le parecía muy lejana. Su jefe asomó la cabeza. Rivera, descanso terminado. La mesa 6 quiere la cuenta. Elena se puso de pie, guardándose el teléfono en el bolsillo y reprimiendo la ansiedad que amenazaba con abrumarla. Solo es una conversación, se dijo a sí misma. Solo preguntas sobre lo que pasó. Respondería con sinceridad. Cobraría lo que le ofrecieran y se marcharía. Sencillo. Pero mientras volvía a la sala, sonriendo a los clientes y rellenando tazas de café, Elena no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos oscuros de Marco Valentino, observándola al otro lado del comedor. Hay cosas que, una vez vistas, no se pueden olvidar. Sus palabras resonaban en su mente mientras la tarde se alargaba hacia la noche. Cuando terminó su turno y se apresuró a ir a casa para darle un beso de buenas noches a Sofía, antes de que la señora Chen la acostara, mientras se cambiaba de ropa y trataba de calmar su acelerado corazón. A las 8:15 p.m., Elena estaba parada frente a la cafetería Bubios en el Upper West Side, observando cómo la cálida luz se derramaba desde sus ventanas sobre la calle que se oscurecía. A través del cristal, podía ver a Marco Valentino sentado en una mesa de la esquina, con una taza de espresso intacta delante de él. La estaba esperando. Elena respiró hondo el aire frío de noviembre, abrió la puerta y se adentró en lo que fuera que le esperaba. El futuro, incierto y aterrador, se extendía ante ella como el horizonte de Manhattan, lleno de luces y sombras, promesas y peligros, todo ello fuera de su alcance. Pero ella estaba allí, y Marco Valentino la observaba acercarse con esos ojos oscuros y perspicaces que lo veían todo. La conversación que lo cambiaría todo estaba a punto de comenzar. La cafetería Bubio ocupaba un edificio en esquina en la avenida Amsterdam. Sus grandes ventanas ofrecían una vista de la calle arbolada. En el interior, las paredes de ladrillo visto exhibían obras de arte locales, y el rico aroma de los granos de café tostados se mezclaba con el olor de los pasteles recién hechos. A las 8:30 de un jueves por la noche, el local estaba moderadamente concurrido. Estudiantes con ordenadores portátiles, parejas compartiendo postres, algunos lectores solitarios tomando expresos. Elena vio a Marco inmediatamente, aunque él había elegido una mesa en la esquina trasera, parcialmente oculta por una columna de soporte. Estaba sentado de espaldas a la pared. Ella volvió a fijarse en ese detalle, la misma posición que en Castellanos, con una vista clara tanto de la entrada como de la calle. Él se levantó cuando ella se acercó, un gesto de cortesía anticuada que parecía congruente con todo lo que ella creía saber sobre él. Señorita Rivera, dijo, apartándole una silla, gracias por venir. No estoy segura de haber tenido otra opción, respondió Elena, acomodándose en la silla. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. La expresión de Marco cambió, un destello de algo que podría haber sido diversión o respeto. Siempre hay una opción, podrías haberte negado. ¿Y entonces qué? Pareces alguien persistente cuando quiere respuestas. Observadora. Volvió a sentarse y la estudió al otro lado de la pequeña mesa. Te fijas en las cosas. Eso quedó claro anoche. Apareció un camarero, un joven con una barba bien cuidada y una sonrisa expectante. ¿Qué les sirvo? Elena miró el expreso intacto de Marco y luego el menú. Su lado práctico calculó el coste de incluso un simple café allí. Probablemente $6 por algo que costaba 2 en la bodega cerca de su apartamento. Solo agua, por favor, dijo. Pide lo que quieras, intervino Marco en voz baja. Yo pago. Agua está bien. El camarero miró a ambos, sintiendo la tensión, y se retiró rápidamente. Marco se recostó en su silla, sin apartar sus ojos oscuros de su rostro. Eres cauteloso. Eso es inteligente. Soy una madre soltera con 3 trabajos en Nueva York, dijo Elena. La cautela es mi forma de sobrevivir. ¿3 trabajos? Marco asintió lentamente.
Castellanos, donde trabajas en el turno de noche 4 días a la semana. El Metro Diner en la calle 42, donde te encargas del ajetreo del almuerzo, y los fines de semana por la mañana en una panadería en Queens, Sullivan's, creo. A Elena se le heló la sangre. Me has estado investigando. He estado averiguando cosas sobre la mujer que me salvó la vida. Su tono era natural, sin dramatismo. No querría saber quién era, por qué lo hizo. El camarero regresó con el agua de Elena. Ella rodeó el vaso con las manos, necesitando algo a lo que aferrarse mientras la conversación se adentraba en un terreno que nunca había imaginado. ¿Cómo lo supiste?, preguntó en voz baja. Lo del vaso. ¿Cómo supiste que algo iba mal? Marco se quedó en silencio un momento. Pensó en su respuesta y cuando habló, su voz era tan baja que solo ella podía oírla. Me he pasado toda la vida aprendiendo a leer a las personas, señorita Rivera. El lenguaje corporal, las microexpresiones, los pequeños detalles que revelan las intenciones. Thomas Brennan es alguien a quien conozco desde hace 5 años. Alguien en quien confiaba. Hizo una pausa y Elena vio algo oscuro pasar por su rostro. Cuando derramaste el agua, vi pánico en tus ojos, no vergüenza ni preocupación por perder tu trabajo. Miedo de verdad. Eso me indicó que algo iba muy mal, así que sospechaste del vino. Sospeché de todo. Los dedos de Marco tamborileaban sobre la mesa. Un único gesto de frustración rápidamente controlado. Esta mañana mandé a analizar el vino. Lo analizaron profesionalmente. Elena contuvo la respiración y había suficiente extracto concentrado de adelfa como para provocar un paro cardíaco en los 20 minutos siguientes a su consumo. Prácticamente indetectable en el vino tinto, especialmente en un barro intenso, los síntomas habrían parecido los de un ataque al corazón. Para cuando alguien se hubiera dado cuenta de que era un envenenamiento, yo ya habría muerto. La forma clínica en que describió su propia muerte potencial le produjo escalofríos a Elena. Esa era su realidad. Un mundo en el que los colegas envenenaban copas de vino y planeaban asesinatos durante cenas de negocios. Thomas, preguntó ella, ha desaparecido. Su apartamento está vacío, su teléfono desconectado. Mi gente lo está buscando, pero Marco se encogió de hombros, en un gesto de aceptación. Probablemente ya haya salido del país o lo habrá hecho por la mañana. No lo entiendo. Elena se inclinó hacia adelante, con voz urgente. ¿Por qué me cuentas esto? No soy nadie. Solo soy una camarera que vio algo por casualidad. Eres la mujer que tomó la decisión en una fracción de segundo de intervenir, sabiendo que podía ponerte en peligro. La intensidad de Marco era ahora muy precisa. No me conocías, no tenías ningún motivo para preocuparte por si vivía o moría. Sin embargo, actuaste. ¿Por qué? Elena bajó la mirada hacia su vaso de agua, observando las gotas de condensación en su superficie. ¿Cómo podía explicar algo que ella misma apenas entendía? No podía quedarme mirando cómo moría alguien, dijo finalmente. No me importa quién seas ni a qué te dediques. Eres una persona, un ser humano. Y ese hombre iba a... No podía quedarme sin hacer nada. La mayoría de la gente habría... Entonces la mayoría de la gente se le equivoca. Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía, con un tono de enfado que los sorprendió a ambos. Elena respiró hondo y suavizó el tono. Mire, no sé nada sobre su mundo, señor Valentino. No quiero saberlo. Tengo una hija de 6 años que me necesita. Trabajo duro, pago mis facturas. Intento construir una vida decente para nosotros. Lo que vi anoche, actué por instinto, pero ahora solo quiero volver a mi vida. Por favor. Marco la estudió durante un largo momento, y Elena tuvo la inquietante sensación de que la veía. La veía de verdad, más allá de lo físico, como si estuviera catalogando no solo su aspecto, sino también su carácter, sus valores, la esencia de quién era. Ojalá pudiera dejarte hacerlo, dijo finalmente. Pero tenemos un problema. A Elena se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de problema? Thomas no actuó solo. Su atentado contra mi vida fue coordinado. Formaba parte de un plan más amplio en el que estaban involucradas personas de mi organización
y posiblemente de fuera de ella, lo que significa que esas personas saben que su plan ha fracasado y querrán saber por qué. El restaurante tiene cámaras de seguridad, dijo Elena rápidamente. Me verán derramar el agua. Fue un descuido, un accidente. Las cámaras del comedor privado estaban desactivadas esa noche. Conveniente, ¿no crees? La voz de Marco tenía un tono amargo. Alguien de dentro se aseguró de que no hubiera imágenes de lo que pasó, lo que significa que las únicas personas que realmente saben lo que ocurrió en esa sala somos tú, yo y quien quiera que estuviera trabajando con Thomas. Elena sintió que las paredes se le echaban encima. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que eres un cabo suelto, alguien que podría haber visto algo, que podría saber algo. Y en mi mundo, los cabos sueltos. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Se atan. ¿Estás diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que debes tener mucho cuidado. No cambies tu rutina. Eso llamaría la atención, pero mantente atenta a tu entorno. Fíjate si alguien parece estar observándote. Si toma el mismo vagón del metro varias veces, si aparece en los lugares que frecuentas. Las manos de Elena temblaban ligeramente mientras dejaba el vaso de agua. Esto no podía estar pasando. Esta no podía ser su vida. Tengo una hija, susurró. Tiene 6 años. Me necesita. Lo sé. La voz de Marcos se suavizó ligeramente. Sé lo de Sofía. Sé que está en primer grado en la PS-512. Sé que la señora Chen la cuida cuando tú trabajas hasta tarde. Sé que estás ahorrando para la escuela de enfermería, la NYU, si consigues la financiación. Las lágrimas ardían en los ojos de Elena, en parte por el miedo, en parte por la ira ante esta invasión de su privacidad. No tienes derecho. Tengo todo el derecho a saber sobre la mujer que me salvó la vida. Marcos se inclinó hacia adelante, con voz intensa pero no desagradable. Pero no te lo digo para asustarte, Elena. Te lo digo para que entiendas la situación, para que puedas protegerte a ti misma y a tu hija. ¿Cómo? Preguntó Elena, con la voz ligeramente quebrada. ¿Cómo se supone que voy a protegernos de gente a la que no puedo ver, que no puedo identificar, que ni siquiera sé si es real? Marco metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de visita, sencilla, de color crema, con solo un número de teléfono grabado en negro. Este número me conecta directamente las 24 horas del día. Si algo te parece raro, si alguien se te acerca, si te sientes insegura por cualquier motivo, llama inmediatamente. Elena miró la tarjeta como si fuera a morderla. No quiero esto. No quiero tener nada que ver con tu mundo. Yo tampoco, si te soy sincero. La sonrisa de Marco era burlona, casi autocrítica. Tú complicas las cosas, Elena Rivera. Eres una variable que no había previsto, pero también eres alguien que merece protección por lo que hiciste por mí. No quiero tu protección. Quiero recuperar mi vida normal. Entonces ayúdame a dártela. Marco deslizó la tarjeta por la mesa. Déjame encontrar quién está detrás de esto. Déjame neutralizar la amenaza. Entonces podrás volver a ser invisible y yo volveré a mi mundo y nuestros caminos no se volverán a cruzar. Elena miró la tarjeta y luego el rostro de Marco. A pesar de todo, a pesar del miedo, la ira y la surrealista imposibilidad de esta conversación, vio algo en sus ojos que la sorprendió. Sinceridad y quizás un leve rastro de soledad. Cogió la tarjeta. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Ahora te vas a casa, le das un beso de buenas noches a tu hija, vas a trabajar mañana como si nada hubiera cambiado, pero te mantienes alerta y confías en tus instintos. Te han servido bien hasta ahora. Marco se levantó y sacó su cartera. Dejó varios billetes sobre la mesa, mucho más que el coste de un espresso y un agua. El extra es para ti, dijo cuando Elena abrió la boca para protestar. Considéralo un pago por tu tiempo esta noche. Y Elena se detuvo al borde de la mesa. Gracias. No mucha gente habría hecho lo que tú hiciste. Eso dice mucho de ti. Luego se fue, desapareciendo en la noche de Manhattan como el humo, dejando a Elena sola con una tarjeta de visita y más preguntas que respuestas.
Los 3 días siguientes transcurrieron en una neblina de hipervigilancia. Elena siguió con sus rutinas. El turno en la cafetería, recoger a Sofía del colegio, el turno de noche en Castellanos. Pero ahora cada momento estaba teñido de conciencia. Se fijó en el hombre del abrigo gris que llevaba 2 días seguidos en el mismo vagón del metro que ella. La mujer que parecía entretenerse fuera de la panadería Sullivan el sábado por la mañana. El coche que aparcaba frente a su edificio de apartamentos, con el motor en marcha. Nadie salía. ¿Eran amenazas reales? ¿O estaba viendo peligro en cada sombra? La paranoia florecía donde antes solo había una vida urbana normal. Sofía notó su distracción. Mamá, no me estás escuchando. Se quejó el viernes por la noche mientras preparaban la cena juntas en su pequeña cocina. Lo siento, cariño. Elena se obligó a concentrarse en su hija, en la sencilla tarea de cortar verduras para la pasta. ¿Qué decías? Te pregunté si podrías venir al Día de las Profesiones la semana que viene. La señora Patterson quiere que los padres hablen de sus trabajos. El corazón de Elena se encogió. El Día de las Profesiones, donde otros padres acudirían como abogados, médicos, ingenieros, ¿y ella qué sería? La camarera que tenía 3 trabajos para llegar a fin de mes. Lo intentaré, cariño. Mamá tiene que comprobar su agenda. La madre de Jessica es veterinaria, continuó Sofía con voz melancólica. Ayuda a los animales todo el día. Eso es maravilloso. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor, mamá? La pregunta, formulada con tanta inocencia, casi la rompió. Elena dejó el cuchillo y se arrodilló junto a su hija. Quiero ser enfermera, dijo en voz baja. Quiero ayudar a las personas que están enfermas o heridas, hacer que se sientan mejor, como una superheroína. Elena sonrió a pesar de todo. Algo así. Entonces deberías hacerlo. La convicción de Sofía era absoluta, la certeza infantil de que todo era posible. Puedes ser lo que quieras. Ojalá fuera tan sencillo, pensó Elena. Ojalá bastara con desear algo para que se hiciera realidad. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Elena se sentó en la pequeña mesa de la cocina con su portátil abierto en la página web del programa de enfermería de la Universidad de Nueva York. La habían aceptado hacía meses, siempre y cuando consiguiera financiación. La matrícula era astronómica, más de lo que ganaba en un año con sus 3 trabajos juntos. Las becas cubrirían una parte, y había solicitado todas las ayudas y préstamos que había podido encontrar. Pero aún quedaba un déficit, y era considerable. El sobre con sus ahorros estaba delante de ella. Contó los billetes metódicamente, un ritual que repetía cada semana. 3 de esos todo $47. Llevaba 18 meses ahorrando. A este ritmo, nunca tendría suficiente para el primer semestre. Siempre surgía algo. Sofía necesitaba zapatos. El alquiler subió. Se estropeó la nevera. Elena se presionó las palmas de las manos contra los ojos, luchando contra el familiar ardor de las lágrimas de frustración. Su teléfono vibró. Número desconocido. El pulso de Elena se aceleró. Dejó que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, Emmett Rivera. Esta vez era una voz diferente, más vieja, más áspera. Soy el detective Frank Morrison, de la policía de Nueva York. Necesito hacerle algunas preguntas sobre un incidente ocurrido en el restaurante Castano el 14 de noviembre. A Elena se le secó la boca. ¿Qué tipo de incidente? Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir a la comisaría mañana por la mañana? Digamos a las 10:20. Trabajo a las 10, Swen. Es importante, señorita Rivera. Ha muerto un hombre. El mundo se tambaleó. ¿Qué? ¿Quién? Thomas Brennan. Su cuerpo fue encontrado esta mañana en el río Hudson. Las pruebas sugieren que fue envenenado antes de caer al agua. Tenemos testigos que lo sitúan en Castellanos la noche antes de su muerte. Usted le sirvió la mesa. El corazón de Elena latía tan fuerte que pensó que le iba a salir del pecho. No sé nada sobre eso. Estoy seguro de que no. La voz del detective Morrison era profesionalmente neutral, pero es posible que haya visto algo sin darse cuenta. Por favor, señorita Rivera. Mañana a las 10, comisaría 20 en la 82 Oeste. La línea se cortó. Elena se quedó paralizada, con el teléfono aún pegado a la oreja.
Thomas Brennan estaba muerto. El hombre que intentó envenenar a Marco Valentino estaba muerto. Le temblaban las manos mientras marcaba el número de la tarjeta de Marco. Contestó al primer tono. Elena, solo su nombre, pero soy Damaste. Pero la forma en que lo dijo, como si hubiera estado esperando su llamada, como si hubiera estado esperando, la inundó de alivio. La policía, dijo ella, con la voz apenas firme. Han llamado. Quieren que vaya a declarar sobre Thomas Brennan. Dicen que está muerto. Una pausa. ¿Cuándo? Mañana por la mañana, a las 10 huizo. No vayas. ¿Qué? No puedo ignorar a la policía. Puedes y lo harás. La voz de Marco era tranquila, pero firme. No era un detective de verdad, Elena. La policía de Nueva York no llama a los testigos a las 10 de la noche. Se presentan en tu puerta con una placa. O envían una solicitud formal. Era alguien que buscaba información. ¿Cómo lo sabes? Porque sé que Thomas Brennan no está muerto. Está en Montreal, escondido en un hotel con un nombre falso. Mi gente lo localizó esta tarde. El alivio de Elena por la llamada falsa se transformó inmediatamente en un nuevo temor. Entonces, ¿quién era el que llamaba? Alguien que quiere saber lo que tú sabes. Alguien que intenta asustarte para que reveles información o cometas un error. Oyó a Marco moverse. Oyó un ruido de fondo que sugería que estaba en un coche. ¿Dónde estás ahora mismo? En casa. Sofía está dormida. Cierra las puertas con llave. No se las abras a nadie. Voy a enviar a alguien para que vigile tu edificio esta noche. Marco, esto no es opcional, Elena. Han pasado de la observación al contacto directo. Eso significa que se están desesperando, lo que los hace peligrosos. No puedo vivir así. Su voz se quebró. No puedo permitir que mi hija viva con miedo, con hombres extraños vigilando nuestro edificio. Lo sé, su voz se suavizó. Sé que esto no es justo, pero ahora mismo mi prioridad es mantenerte a ti y a Sofía a salvo. Mañana decidiremos los siguientes pasos, pero esta noche cierra las puertas con llave y no dejes entrar a nadie. ¿Entendido? Elena quería discutir, quería gritar, quería volver atrás en el tiempo antes de haber derramado el vaso de agua. Pero lo único que dijo fue, entendido, te llamaré por la mañana. Después de colgar, Elena dio una vuelta por su pequeño apartamento, comprobando las cerraduras con manos temblorosas. 2 dormitorios, un baño, una cocina en la que apenas cabía una mesa para 2. Este era su reino, su espacio seguro, el hogar que había construido para ella y Sofía después de dejar una relación abusiva y empezar de cero sin nada. Y ahora se sentía violado, inseguro. Se quedó en la puerta de la habitación de Sofía, observando a su hija dormir. El rostro de Sofía estaba tranquilo, con un brazo alrededor de su dinosaurio de peluche favorito, un T-Rex verde llamado Chompers. No tenía ni idea de que su mundo había cambiado, de que la decisión impulsiva de su madre las había arrastrado a algo oscuro y complicado. Elena le hizo una promesa silenciosa a esa niña dormida. Costara lo que costara, mantendría a Sofía a salvo, aunque eso significara aceptar la ayuda de Marco Valentino, aunque eso significara adentrarse aún más en un mundo que no entendía. La noche transcurrió lentamente. Elena dormitó inquieta en el sofá, sobresaltándose con cada ruido. Pasos en el pasillo. Solo era el sobrino de la señora Chen llegando tarde a casa. La alarma de un coche en la calle. Nada que ver con ella. El crujir de las viejas tuberías. Solo el edificio asentándose. Pero entonces, alrededor de las 3:30 am, lo oyó. El sonido inconfundible de alguien probando el pomo de su puerta, comprobando que estaba cerrada con llave. Elena se quedó paralizada, con el corazón en un puño. El sonido cesó. Luego se oyó un suave golpe, tan silencioso que era casi inaudible. Ella no se movió, no respiró. Tras un momento que le pareció eterno, los pasos se alejaron por el pasillo. Elena cogió su teléfono con dedos temblorosos y marcó el número de Marco. Antes de que pudiera marcar, recibió un mensaje de texto de él. Uno de mis hombres acaba de encontrarse con alguien fuera de tu edificio. Un hombre, de unos 30 años, que decía estar buscando el apartamento 4C.
Tu edificio solo llega hasta el 13. Se marchó cuando se lo preguntaron. ¿Estáis bien, Sofía, y tú? Elena le respondió con manos temblorosas. Estamos bien, asustadas, pero bien. La respuesta llegó inmediatamente. Haz una maleta, suficiente para 3 días. Las trasladaremos a un lugar seguro. No puedo irme así como así. Tengo trabajo. Sofía tiene colegio. Llame para decir que está enferma. Sofía puede faltar unos días. Esto ya no es negociable. Elena quería negarse. Quería insistir en mantener su vida normal. Pero el recuerdo de ese pomo girando, de alguien probando a ver si podía entrar, tomó la decisión por ella. ¿Cuándo? En 2 horas. Mi gente te recogerá a las 5 m. Estate lista. Elena se movió por el apartamento en cuestión de días. Sacó ropa de los cajones, empacó los juguetes favoritos de Sofía. ¿Cómo se le explica esto a una niña de 6 años? ¿Cómo se hace para que suene como una aventura en lugar de lo que realmente era? Huir asustadas de personas que querían hacerles daño. A las 4:30 despertó a Sofía lo más suavemente posible. Cariño, despierta. Nos vamos de viaje. Sofía parpadeó somnolienta. ¿A dónde? ¿A algún lugar seguro? ¿A algún lugar divertido? Pero tenemos que irnos ahora, ¿vale? ¿Como una aventura? ¿Como unas vacaciones? Los ojos de Sofía se iluminaron a pesar de la temprana hora. Algo así. ¿Puede venir Chompers? Elena sonrió a pesar de todo. Chompers viene sin duda. A las 5, estaban en el pasillo del apartamento con 2 maletas cuando el teléfono de Elena vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. El sub negro afuera. El nombre del conductor es Marcus. Te mostrará su identificación. Elena cerró la puerta del apartamento, posiblemente por última vez, aunque no podía soportar pensar así, y guió a Sofía por las escaleras. La puerta de la señora Chen se abrió un poco cuando pasaron. Elena, ¿va todo bien? Solo es una emergencia familiar. Elena mintió con naturalidad. No sé cuándo volveremos. ¿Puede guardar esto? Le puso la llave de repuesto en la mano a la señora Chen, por si alguien necesita entrar. Los sabios ojos de la señora Chen estudiaron su rostro, viendo más de lo que Elena quería revelar, pero lo único que dijo fue, «Cuídate, niña». Afuera, el amanecer comenzaba a iluminar el cielo oriental. La camioneta negra esperaba en la acera, con el motor en marcha. Un hombre alto y profesional, con el porte inconfundible de alguien entrenado en seguridad, salió del vehículo. Le mostró una licencia de conducir que lo identificaba como Marcus Chen y luego una tarjeta de presentación de Valentino Security Solutions. Señorita Rivera Sofía, dijo con una pequeña sonrisa para la niña, déjame llevar tus maletas. Sofía se aferró a ellas, apretando los dientes. De repente tímida, Elena le tomó la mano. No pasa nada, cariño. Marcus es un amigo. Subieron al todoterreno. Asientos de cuero, cristales tintados, el tipo de vehículo en el que Elena nunca había imaginado viajar. Sofía pegó la cara a la ventanilla, observando cómo Queens se deslizaba ante sus ojos mientras se dirigían hacia Manhattan. ¿A dónde vamos?, le preguntó Elena a Marcus. A un refugio en Westchester. A unos 40 minutos. El señor Valentino os recibirá allí. Elena asintió, con el cansancio y la adrenalina luchando en su interior. Acercó a Sofía a ella y su hija se acurrucó contra su pecho, ya quedándose dormida de nuevo. La ciudad dio paso a los suburbios, luego a calles arboladas con casas más grandes alejadas de la carretera. Marcus giró hacia una entrada cerrada, tecleó un código y condujo hasta una hermosa casa de estilo colonial con persianas blancas y un porche que la rodeaba. Parecía sacada de una revista, el tipo de casa con la que Elena había soñado, pero que nunca imaginó ver de cerca. Marco Valentino estaba en el porche, con un café en la mano, observando su llegada. Cuando Elena salió del todoterreno con Sofía en brazos, con el sol de la mañana asomando por encima de los árboles, tuvo la extraña sensación de cruzar un umbral que nunca podría volver a cruzar. Su antigua vida, el apartamento pequeño, los 3 trabajos, la cuidadosa invisibilidad, se alejaban detrás de ella como una costa que desaparece en la niebla.
Por delante le esperaban la incertidumbre, el peligro, preguntas sin respuesta, pero también, extrañamente, el primer atisbo de esperanza que había sentido en años. Marco bajó los escalones del porche y sus ojos se encontraron con los de ella por encima de la cabeza somnolienta de Sofía. «Bienvenidas», dijo en voz baja. «Aquí están a salvo, las dos». Y a pesar de todo, a pesar del miedo, la confusión y lo imposible de toda esta situación, Elena le creyó. La casa segura no se parecía en nada a lo que Elena esperaba. En el interior, los suelos de madera noble brillaban bajo unos muebles cómodos que parecían más vividos que colocados. Las grandes ventanas daban a un patio trasero con árboles maduros, cuyas hojas otoñales creaban una alfombra roja y dorada. La cocina era espaciosa y moderna, con un rincón para desayunar que daba al jardín. «Hay 3 dormitorios arriba», explicó Marco, mientras Sofía exploraba con los ojos muy abiertos. «Tú y Sofía podéis quedaros con el principal. Tiene un baño adjunto. Sentíos como en casa». «¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí?», preguntó Elena. «Hasta que pueda garantizar vuestra seguridad». «Unos días, tal vez una semana. No puedo perderme una semana de trabajo. Perderé mi empleo. Ya me he encargado de eso», dijo Marco con tono pragmático. «Hablé con tus jefes. Les dije que tenías una emergencia familiar y que estarías fuera varios días». Lo entendieron. A pesar del cansancio, Elena estalló de ira. «No tenías derecho. Tenía todo el derecho a protegerte de las consecuencias de ayudarme». Su voz se mantuvo tranquila pero firme. «Puedes enfadarte por mis métodos, Elena, pero estás aquí y estás a salvo, y eso es lo que importa». Antes de que Elena pudiera responder, Sofía le tiró de la manga. «Mamá, ¿puedo ir a jugar al jardín?». Elena miró a Marco, que asintió. «Está completamente vallado y es seguro. Hay un columpio cerca del roble». Observaron por la ventana cómo Sofía salía corriendo, todavía con los chupetes en una mano. En cuestión de minutos estaba en el columpio, balanceándose con determinación y concentración. «Es preciosa», dijo Marco en voz baja. «Se parece a ti». El comentario fue tan inesperado, tan personal, que Elena no supo cómo responder. Se quedaron en un silencio incómodo, observando a la niña jugar hasta que Marco carraspeó. «Hay café, si quieres, y he llenado la despensa. Todo lo que necesites lo encontrarás allí». «Gracias». Las palabras le parecieron insuficientes para la magnitud de lo que él estaba haciendo. Pero Elena no tenía otras. Marco le sirvió café sin preguntarle cómo lo tomaba. Negro, resultó ser, que era exactamente como lo bebía cuando no había leche. ¿Una coincidencia? ¿O había investigado incluso ese detalle? «Necesito hacerte algunas preguntas», dijo, sentándose en una silla junto a la mesa de la cocina. «Sobre esa noche, sobre lo que viste exactamente». Elena se sentó frente a él, rodeando con las manos la taza caliente. «Ya te lo he contado. Necesito detalles. Todos los detalles que recuerdes. La hora exacta, los movimientos, cualquier cosa que Thomas dijera o hiciera antes de la cena». Así que Elena se lo contó de nuevo. La forma en que Thomas había llegado tarde, disculpándose por el tráfico, la calidez de su saludo a Marco, el sutil cambio de energía cuando se sentó y luego el momento durante el plato principal en que su mano pasó por encima de la copa de vino. Marco escuchó con absoluta atención, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias. ¿Qué mano había utilizado Thomas? ¿La izquierda? ¿En qué dirección estaba mirando hacia Vincent Carmichael? ¿Cuánto tiempo pasó entre la contaminación y la intervención de Elena? Quizás 30 segundos. ¿Y estás segura de que nadie más lo vio? Marco insistió. Los demás hombres estaban mirando algo en la mesa. «Papeles, creo». Elena hizo una pausa, recordando que tú estabas con el teléfono, quizá revisando mensajes. Marco apretó la mandíbula, lo que significa que esperó el momento perfecto en el que todos estuvieran distraídos. Todo estaba meticulosamente planeado. Marco se acercó a la ventana. Thomas sabía dónde se sentaría cada uno, sabía cuándo se serviría el plato principal, sabía cómo desactivar las cámaras de seguridad. Esto requirió semanas de preparación.
¿Por qué?, preguntó Elena. ¿Por qué alguien en quien confiabas querría matarte? Marco se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada perdida. Cuando finalmente habló, su voz transmitía el peso de un antiguo dolor. Mi padre construyó el negocio de nuestra familia durante más de 40 años. Empresas legítimas, inmobiliarias, construcción, restaurantes. Pero había otros elementos menos legítimos. Cuando murió hace 2 años, yo lo heredé todo, incluida la expectativa de que continuara con todos los aspectos del negocio. Se volvió hacia ella, y Elena vio en su expresión una vulnerabilidad que la sorprendió. He estado tratando de hacer la transición a operaciones legítimas, eliminar gradualmente las actividades que existen en áreas legales grises. Algunas personas en la organización ven eso como una debilidad, como una traición al legado de mi padre. Y Thomas era uno de ellos. A Thomas se le prometió un puesto de liderazgo en la antigua estructura. Mis cambios amenazaban ese futuro. La sonrisa de Marco era amarga. Así que tomó la decisión de eliminar el obstáculo. A mí. Elena procesó esta información tratando de conciliar al hombre que tenía delante. Reflexivo, elocuente, incluso amable con Sofía, con el mundo que describía. No entiendo tu mundo, dijo ella finalmente. Bien, no deberías tener que hacerlo. Marco volvió a la mesa y la miró a los ojos. Pero ahora estás metida en él, nos guste o no, así que necesito que entiendas lo que está en juego. La gente que está detrás de esto no van a rendirse fácilmente. Han invertido demasiado, lo que significa que tenemos que ser más listos que ellos. ¿Cómo? Averiguando quién más está involucrado. Thomas no tenía los recursos ni los conocimientos para planear esto solo. Alguien más arriba está orquestando todo esto. Alguien lo suficientemente cercano como para conocer mis movimientos, mi agenda, mis vulnerabilidades. ¿Y cómo los encontramos? La palabra se nos escapó de forma natural, y Elena vio cómo Marco la registraba con un ligero arqueo de cejas. Empezamos por Thomas. Mi gente lo localizó en Montreal, pero aún no habla. Tengo a alguien vigilándolo, esperando a que se ponga en contacto con sus socios. Cuando lo haga sabremos a quién buscar. Afuera la risa de Sofía se colaba por la ventana mientras se empujaba más alto en el columpio. El sonido era tan normal, tan inocente, que contrastaba fuertemente con la conversación que tenía lugar en la cocina. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Elena. Por ahora, quédate aquí, mantente a salvo. Déjame encargarme de la investigación. Marco hizo una pausa y luego añadió. Y quizá ayúdame a entender algo. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? No la respuesta superficial que diste en la cafetería. ¿La verdadera razón? Sus ojos oscuros la escrutaron. Podrías haberte marchado, haber fingido que no habías visto nada, haberte protegido a ti misma y a Sofía de todo esto, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Ella nena bajó la mirada hacia su café, observando cómo el vapor se elevaba de la superficie oscura. ¿Cómo podía explicar el impulso que la había llevado a actuar? No fue heroísmo, no se sentía heroica, no fue algo calculado, no había tenido tiempo para pensar. Hace 6 años, comenzó lentamente. Estaba en una mala relación. El padre de Sofía era controlador, a veces incluso peor que eso. No dejaba de pensar que debía irme, pero tenía miedo. Sin dinero, sin trabajo, sin familia que me ayudara. Me sentía atrapada. Levantó la vista para comprobar si Marco la estaba escuchando de verdad. Su total atención la animó a continuar. Un día, estaba en una farmacia tratando de cubrir un moretón en mi brazo. Mientras esperaba la receta, una mujer que estaba en la fila lo vio. Era mayor, tal vez de 60 años. No dijo nada, pero me pasó un papel con un número de teléfono, un refugio, recursos para mujeres en mi situación. A Elena se le hizo un nudo en la garganta al recordar. Tiré el papel. Tenía demasiado miedo para usarlo. Pero 2 semanas después, las cosas se pusieron muy mal. Recordé a esa mujer, recordé que me había visto y se había preocupado lo suficiente como para intentar ayudarme. Rebusqué en la basura, encontré ese papel arrugado y llamé al número. «Te ayudaron a marcharte», dijo Marco en voz baja.
Me salvaron la vida de Sofía, una desconocida que vio a alguien en apuros e hizo algo al respecto. Elena lo miró directamente a los ojos. Cuando vi lo que estaba haciendo Thomas, pensé en aquella mujer, en cómo la decisión de una persona de actuar puede cambiarlo todo. No podía ser la persona que veía y no hacía nada. La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la pared y la risa lejana de Sofía. Marco la miró con una expresión que Elena no acababa de descifrar. Respeto, sin duda, pero también algo más profundo. Reconocimiento, tal vez comprensión. Esa mujer que te ayudó, dijo finalmente. ¿La encontraste alguna vez? Dale las gracias. La busqué durante meses, pero nunca volví a verla. Elena sonrió con tristeza. A veces pienso que así es como funciona. Las personas entran en tu vida justo cuando las necesitas. Hacen lo que hay que hacer y luego se van. ¿Crees que eso es lo que pasará con nosotros? Desaparecerás de mi vida cuando esto termine. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para explorar. Creo, dijo Elena con cautela, que somos de mundos diferentes y, cuando esta situación se resuelva, ambos volveremos a esos mundos. Quizás, dijo Marco, levantándose y llevando las dos tazas vacías al fregadero. O quizás algunas conexiones trascienden las circunstancias. Antes de que Elena pudiera responder, Sofía irrumpió por la puerta trasera, con las mejillas sonrosadas por el ejercicio y la alegría. Mamá, el columpio sube muy alto. Ven a empujarme. Elena sonrió y se levantó para seguir a su hija, pero en la puerta se detuvo y miró a Marco. Gracias, dijo, por todo esto, por mantenernos a salvo. Gracias por mantenerme con vida. Su sonrisa de respuesta fue sincera. Todo lo demás es solo pagar la deuda. Mientras Elena seguía a Sofía bajo el sol otoñal, empujando a su hija en el columpio y escuchando sus gritos de alegría, sintió una extraña sensación de paz. Sí, había peligro. Sí, su vida había dado un vuelco. Pero en ese momento, viendo a Sofía jugar en un hermoso jardín sin preocuparse por cuándo comenzaría el próximo turno o cómo se pagarían las facturas, Elena sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta situación, por aterradora y complicada que fuera, también pudiera ser una puerta inesperada que se abría a un futuro diferente. Dentro, Marco estaba de pie junto a la ventana, observándolas. Su teléfono vibraba con las últimas noticias de su gente, con las exigencias de su negocio, con la constante presión de su complicado mundo. Pero, por un momento, lo dejó todo a un lado y se limitó a observar a una mujer empujando a su hija en un columpio, con sus risas llevadas por la brisa otoñal como si fueran música. Dos personas de mundos diferentes, conectadas por una decisión impulsiva, y ninguna de las dos dispuesta a admitir lo importante que estaba empezando a ser esa conexión. 3 días pasaron en la casa segura como un extraño sueño. Sofía se adaptó rápidamente, tratando su estancia como la aventura que Elena le había prometido. Seguía a Marco como una sombra curiosa, haciéndole un sinfín de preguntas sobre todo, desde su caro reloj hasta por qué no tenía mascotas. Para sorpresa de Elena, Marco respondía a cada pregunta con una paciencia inesperada. A la cuarta mañana, Elena los encontró en el patio trasero. Marco empujaba a Sofía en el columpio y las risas de su hija llenaban el aire. «Hola», chilló Sofía. «Es como volar». Marco sonrió, una expresión genuina que Elena rara vez había visto. Cuando se dio cuenta de que ella lo observaba, algo cambió en sus ojos. Algo cálido. «Tenemos que hablar», dijo más tarde, después de que Sofía subiera a colorear. «He encontrado algo sobre la conspiración». Elena se unió a él en la mesa de la cocina, donde había papeles esparcidos. «¿Qué es?» «Registros financieros. Alguien ha estado moviendo dinero a través de empresas ficticias, preparándose para tomar el control una vez que yo me fuera». Levantó la vista, pero hay un patrón aquí que no consigo ver. Elena estudió los documentos. Los números nunca habían sido su fuerte, pero los patrones sí. Los patrones los entendía.
Después de años de compaginar 3 trabajos y presupuestos ajustados, había aprendido a ver conexiones que otros pasaban por alto. Ahí, dijo, señalando. Estas fechas coinciden con tu calendario de viajes. Alguien necesitaba saber cuándo estarías fuera de la ciudad. Marco abrió mucho los ojos. Tienes razón, lo que significa que un ruido en el piso de arriba los hizo quedarse paralizados. ¡Sofía! Elena ya estaba corriendo. Elena irrumpió en el dormitorio. Sofía estaba sentada rodeada de lápices de colores que se habían caído de su caja. Lo siento, mamá. Los tiré. Elena se sintió aliviada. Solo había sido un accidente. Nada siniestro. Pero cuando volvió abajo, Marco estaba al teléfono, con expresión tensa. Entendido. Manténlo allí, colgó. Thomas se puso en contacto. Ahora sabemos quién está detrás de todo. Durante la semana siguiente, Marco desmanteló sistemáticamente la conspiración. No mediante la fuerza, sino con pruebas, registros financieros, conversaciones grabadas, pruebas irrefutables presentadas a las personas adecuadas. La amenaza se disipó como la niebla matinal. Ahora estás a salvo, le dijo Marco a Elena. Los dos pueden irse a casa. Elena miró a su alrededor, a la casa segura que se había vuelto extrañamente cómoda. ¿Y ahora qué? Volvemos a la normalidad. Me gustaría ayudarte con la escuela de enfermería. Tu matrícula, Marco. No es caridad, es una inversión. Me salvaste la vida, Elena. Déjame invertir en la tuya. 6 meses después, Elena cruzó el escenario en la orientación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Nueva York. Entre el público, Sofía estaba sentada con la señora Chen, saludando con entusiasmo, y en la última fila, apenas visible, Marco Valentino observaba con orgullo silencioso. A veces se reunían para tomar un café, hablaban de la escuela de Sofía, de las clases de Elena, de las transformaciones empresariales de Marco, una conexión que existía en los espacios entre sus diferentes mundos. No era un cuento de hadas, sino algo real.